Perfecto. Arranca, Nachito. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bueno, junto a mi compañero le vamos a presentar lo que es el proyecto final de carrera de Ingeniería Industrial, titulado como Aumento de la capacidad real de descarga de camiones y mejora en la estabilidad del proceso en complejo agroindustrial. Bueno, la directora de nuestro proyecto fue Daniela Gómez, mi compañero es Gino Merlo y quien les habla, Ignacio Crapes. Vamos a contarle brevemente cuáles son los tópicos que vamos a estar presentando en el día de hoy. En primer lugar, le vamos a presentar cuál fue la principal motivación que nosotros tuvimos para realizar este informe. Vamos a estar también dándole un contexto de lo que es la empresa y el agro en Argentina. Posteriormente vamos a estar presentándole lo que es el proceso de descarga actual de camiones en el complejo. Le vamos a presentar lo que es la problemática que nosotros detectamos, vamos a ir a proponer una solución de mejora y por último vamos a estar brindando una serie de conclusiones. Así que ahora los dejo con Gino que le va a estar comentando la principal motivación que nosotros tuvimos. Bien, gracias Ignacio. Cuando nos propusimos con Ignacio hace 8 o 9 meses qué proyecto hacer, nos sentamos con la gerencia de Granos S.A. Y además de ya estar trabajando hace un par de años, estamos habituados y leímos un par de titulares como estos, de crecientes exportaciones del agro de Argentina para el mundo, la potencia de Asia y la alta demanda de lo que es maíz y soja. Entonces notamos que había posibilidades de acatar ese nuevo mercado que se está expandiendo, pero también en lo que es la planta es habitual encontrarnos con imágenes como estas, donde tenemos una playa de camiones llena, ¿bien? Donde tenemos los camioneros esperando debajo de los camiones porque hace capaz 4 o 5 horas están en ese tema. Bien, entonces lo que nos propusimos con Ignacio fue, bueno, ¿por qué no buscamos una forma de hacer más ágil el proceso de descarga? Y de esa manera aprovechamos ese potencial todavía que no está cubierto por todas las empresas aeroexportadoras de Argentina y le damos un beneficio a toda la parte de que son los camioneros, de tener que viajar a altas horas de la noche, estar fuera de la casa, manejar cansados y poner en riesgo a todos. Bien, entonces, ya con esa motivación, vamos a ahondar en lo que es la empresa y el agro en Argentina. Granos S.A. es una agroexportadora, bien, donde en su complejo agroindustrial presenta una planta de molienda y un puerto de elevación. En la planta de molienda solamente recibe soja y lo que es el puerto de elevación recibe soja, maíz, trigo y maíz flint, que si bien tiene el mismo nombre que maíz, es un producto especial que recibe otro tratamiento y otro almacenaje. Para poder comprender un poquito más el proyecto, es importante conocer los que son los meses de la cosecha. Si bien está en inglés, se puede apreciar que lo que es el maíz y la soja coinciden temporalmente en lo que son los meses de cosecha, ¿bien? Que son de mediados de marzo a fines de junio. ¿Bien? Y lo que es el trigo, lo tenemos en nuestra temporadita de verano, que es de noviembre a enero. Esta simultaneidad de cosechas y picos de necesidades de descarga de productos va a ser importante para el futuro. Además, tenemos un contexto en Argentina que es que si bien tenemos límite con el mar por prácticamente casi todo el país, lo que son puertos cerealeros tenemos en dos regiones muy importantes, que es la región bonaerense, en Bahía Blanca y Quequén, que son puertos cerealeros de aguas profundas, es decir, donde los buques se pueden llenar por completo, y lo que es el Polo Rosafé o el Upriver, donde en el Gran Rosario tenemos también, como bien sabemos, una gran densidad de puertos cerealeros, entre otros. Ahondando un poquito, haciendo zoom en lo que es el Gran Rosario, podemos ver que tenemos a empresas como Cofco, Vicentín, Bunge, ACA, Cargill, Granos S.A., Dreyfus. ¿A qué queremos llegar con esto? Por un lado tenemos que estamos en el mercado granario, que estamos con un commodity, por lo cual no podemos diferenciar nuestro producto, no podemos comprar o vender más caro o más barato que el resto del mercado, porque la oferta y la demanda te lo regula. Por otro lado, no podemos obtener una posición estratégica de nuestros puertos, debido a que en un margen de 80 kilómetros tenemos 10 aeroexportadoras aproximadamente, por lo cual dijimos, bueno, quizás si conseguimos alguna ventaja competitiva del lado del proceso de descarga, donde el productor tenga una ida y vuelta de los camiones más rápida, o que los camioneros tengan preferencia por ir a esos puertos, podemos obtener una ventaja competitiva por ese lado. Bien,
por lo cual los dejo con Ignacio, así les presenta lo que es el proceso de descarga actual de Granos SA. Bien, bueno, como pueden ver en el gráfico que nosotros pusimos, en el diagrama, una vez que los camiones llegan al complejo agroindustrial, allí hay casetas de recepción, donde son básicamente casetas que reciben la carta de porte del camionero, que es una carta donde allí cuenta con toda la información del grano que transporta, y a su vez también recibe la documentación del camión. Posteriormente, que pasan las casetas de recepción, los camiones ingresan a una playa externa del complejo que es compartida, es tanto para la planta de molienda como para el puerto. Los camiones se posicionan en diferentes filas, dependiendo si tienen turno o no, ya que a través de una aplicación los camioneros pueden sacar turno para tener prioridad en la descarga. Y a su vez también el otro criterio es, se posicionan dependiendo del tipo de grano que transportan. Por ejemplo, si transporta soja, va a una fila, si transporta maíz, va a otra fila, y así hasta completar la playa externa. Posteriormente a la playa, el camión es llamado a calar, que para darle un marco teórico, básicamente estos son equipos que lo que hacen es sacar 5 pinchazos, el proceso es de 5 pinchazos, estando el chasis como el acoplado, para extraer por succión una muestra de grano y allí poder verificar su calidad a través de un análisis de laboratorio, en donde, por ejemplo, pueden determinar humedad, si el grano es bueno o no, o si hay arena en la carga. Luego el camión avanza y se posicionan en las playas internas a esperar a ser pesado, ya sea en la playa interna de la planta de molienda o del puerto. Y luego pasa por el proceso de pesaje, básicamente es una báscula donde pueden determinar la cantidad de granos que el camión transporta. Y por último, una vez que el camión es pesado, avanza hacia las plataformas volcables para la descarga, que básicamente es una plataforma que se eleva para que por acción de la gravedad el grano sea descargado por atrás, por la compuerta trasera del camión, eso caiga en fosas y a través de cintas transportadoras el grano se va moviendo hacia el lugar de almacenaje, ya sea de la planta o del puerto, ¿no? Bueno, posteriormente nosotros, luego de varias reuniones con los gerentes de plantas, los supervisores de los puertos, pudimos detectar cuál era la problemática. Lo que pudimos comenzar a visualizar es que las playas externas estaban repletas de camiones, ¿sí? Es decir, colapsaban, había tiempo de esperas excesivos, y lo que notábamos es que posterior al centro operativo de calado, las playas internas estaban vacías, es decir, que la principal problemática que nosotros detectamos es que se producía un desabastecimiento desde el calador hacia los centros operativos posteriores. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al tener las playas externas completas, las playas internas estaban vacías, es decir que vamos a centrar nuestro estudio prácticamente en lo que es el proceso de calado, que allí es donde está la problemática actual del complejo. Entonces, también luego de varios estudios que fuimos haciendo con un relevamiento en campo, reuniones, pudimos detectar a través de diferentes herramientas de ingeniería las principales variables que inciden en el desabastecimiento. Y como pueden ver, por ejemplo, en este diagrama de espina de pescado, nosotros pudimos ver, por ejemplo, algunas de las variables, las clasificamos dependiendo de su categoría. Pueden ser, por ejemplo, la cantidad de productos que hay en playa externa esperando, cantidad de camiones, condiciones climáticas. Y bueno, como yo les comenté, lo que queremos dejar en claro es que el problema nuestro que hay en el complejo básicamente es el desabastecimiento de camiones a centros operativos posteriores. Es decir, el calador no puede abastecer por su productividad a lo que son las plataformas volcables y las balanzas. Entonces, bueno, luego de un estudio de tiempo y, como yo le dije, de un relevamiento en campo para poder determinar la cantidad de servidores que hay, creemos que es conveniente por ahí mostrarle para que puedan entender la problemática, es que este simple cuadro, donde podemos ver la productividad de cada uno de los centros operativos, como les mencioné, a través de diferentes tomas de tiempo, verificamos que el tiempo de ciclo de los caladores es de 3,09 minutos, las plataformas tienen un tiempo de ciclo de 6,27 y las balanzas de 1,03. Entonces, al tener la cantidad de servidores o de equipos, pudimos obtener las diferentes productividades. Entonces, como podrán ver, el calador es el centro operativo que tiene una menor productividad, y esto nos lleva a pensar en una primera instancia que estamos frente a un cuello de botella del proceso, y en este caso es el calador. Bien,
Entonces, ¿qué fue lo que decidimos hacer? Bueno, empezamos a encarar el problema mediante el enfoque de la teoría de las restricciones, en donde nos fuimos planteando diferentes preguntas para ver cómo poder elevar, por ejemplo, la restricción. Es decir, hacer que el calador aumente su productividad y que pueda calar una mayor cantidad de camiones. Otra de las preguntas que nos hicimos es cómo podemos hacer para verificar que realmente la restricción se eleva, ¿sí? Es decir, que aumente su productividad. Posteriormente, al elevarla, tenemos que verificar que realmente aumente la descarga de camiones, porque quizás puede suceder que, si bien nosotros trabajamos sobre el cuello de botella, hacemos que eleve su productividad, no necesariamente la descarga aumente. Y por último, verificamos que si realmente lo que es la solución que nosotros proponemos es sistémica, es decir que, por ejemplo, si trabajamos sobre el calador, sobre el centro operativo de calado, puede suceder que el resto de los centros operativos se desbalanceen y provoque otro tipo de problemas, entonces tenemos que verificar también que esta solución es sistémica. Por lo cual, todas estas preguntas las vamos a estar respondiendo durante esta presentación, así que bueno, eh, adelante, Gino. Bien. Considerando que estamos frente a lo que son los arribos aleatorios, debido a que nosotros no podemos decirle a los camioneros a qué horario llegar, sí les podemos establecer el día por una cuestión de turnos y de CTGs de la FIP, pero no podemos determinar el momento exacto del día. Que los tiempos de ciclo de los centros operativos son no determinísticos, es decir, responden a una distribución probabilística además. Tenemos una imposibilidad de probar cambios y hacer prueba y error en la planta, porque normalmente las plantas agroexportadoras no paran y hay camiones todo el tiempo. Además, ¿cómo empezamos a medir y comparar si, bueno, si los cambios que hacemos son ventajosos respecto a lo que es la situación actual? Y después, bueno, decir, bueno, tener una visión periférica de lo que es la descarga. Por lo cual, teniendo en cuenta estas situaciones, consideramos que la mejor forma era simulando. Y bueno, en la facultad conocimos la herramienta Arena y nos abocamos a ese software. Para poder modelizar lo que es el proceso de descarga, consideramos variables aleatorias, como ya mencioné, los tiempos entre arriba de los camiones y los tiempos de ciclo de los centros operativos. Hay variables controlables, como la cantidad de recursos que disponemos en los servidores y el cómo nosotros llamamos a calar y a descargar los diferentes camiones en función de los arribos y de los productos. Y tuvimos en consideración qué variables de salida nos podían ser útiles para validar si estamos en una mejora o cómo está la situación actual. Y consideramos entonces la cantidad de camiones que se descargan en un mes y el tiempo promedio de uso de tanto de las plataformas volcables como de los caladores. Para poder ubicarnos en la situación actual y modelizar un modelo, valga la redundancia, que represente la realidad, nos ubicamos con los datos históricos del mes de julio de 2019. ¿Por qué este mes? Porque este mes fue el mes récord de descarga de Granos SA desde que abrió sus puertas. Entonces, supusimos que si conseguimos una mejora en un momento donde la playa estaba completamente saturada, vamos a tener mejoras en el resto de los escenarios. Para ponernos un poquito en tema de cómo funciona Granos SA, o cómo funcionó en el mes de julio, se trabajó todos los días hábiles, 3 turnos de 8 horas. Los fines de semana solamente se trabajaba mediodía. Se paraba una hora de almuerzo una hora de almuerzo, perdón, solamente los días de semana, pues los fines de semana, como se retiraban a las 12 los operarios, no era necesario que paren a comer. Y se cuenta con un operador por cada calador. Bien. Los arribos de los camiones del mes de julio, el 50% fue maíz, el 40% aproximadamente fue soja y el restante fue maíz, flint y trigo. Recordemos las épocas de cosecha, estamos ya al final de la cosecha o los rezagos que quedaron de maíz y soja. Y lo que es trigo, más que nada, pueden ser que estén desarmando algunos bolsones o silos, pero en muy poca medida. Los tiempos de proceso de descarga, mediante los datos históricos, que contábamos con más de 20.000 datos, pudimos obtener estas distribuciones, donde los arribos de los camiones eran exponenciales, con media 2,1 minutos, que los tiempos de ciclo de los caladores eran de 3,09 en promedio, con un desvío del 0,5, las balanzas de 1,03 y 0,25 minutos, y las plataformas volcables también de distribución normal, 6,27 minutos y 0,7 desvío estándar. Con esa información procedemos a mostrarle cómo nosotros modelamos
el sistema de descarga. Se puede observar cómo tenemos en primera parte el ingreso y la clasificación de las cartas deportes y los camiones. Luego pasan a la playa 2, donde se posicionan para esperar. El sector de calado. En ese rectángulo fucsia, ahí el camión se determina si es rechazado o no la mercadería, y si no lo es, a qué planta se dirige, si va a la planta de molienda, o si va a la playa interna y se descarga en lo que es el puerto de elevación. Vamos a hacer un pequeño zoom para ver con un mejor nivel de detalle lo que es el modelo. Como se puede ver, ingresan los camiones y se define si tiene turno o no para darle prioridad en el proceso de calado y de descarga. Luego se define qué producto tiene, y con esas dos informaciones podemos ubicarlos en lo que es la playa 2 de espera, en función del turno y del producto. Luego es llamado a calar el camión. Dependiendo del producto, puede ir al calador 1, 2 o 3. En caso de ser soja, los camiones iban al calador 1 o al calador 3. En caso de que haya sido maíz, iba al 1, al 2 o al 3. Y en caso de que sea trigo o flint, iba solamente al calador 2. Fíjense que en los tres caladores hay un rectangulito que dice puestas a punto. ¿Por qué? Porque cada vez que un camión, que por ejemplo estamos calando trigo, pasa a ser maíz, hay que hacer una puesta a punto para limpiar el equipo. Luego, si es soja, puede ir a la planta de molienda o no, y si es de otros productos, sí o sí va al puerto de elevación, y si es rechazado, se retira. La playa interna del puerto de elevación es igual que la playa 2, y luego el criterio de descarga en lo que son las volcables. Estamos en el mismo caso, el maíz puede descargarse en la volcable 1 o 2, el trigo solamente en la 2, la soja en la 3 y en la 4, y el flint solamente en la 4. Si nos vamos a lo que es la planta de molienda, que solamente recibe soja, los camiones van indiferentemente a cualquiera de las tres volcables, debido a que todas descargan soja. No hay problema de mezcla de productos. Y con eso finaliza el modelo de simulación actual. Este es el reporte luego de haber hecho 184 corridas del mes de julio. Es decir, hicimos 184 veces los 31 días de julio. Podemos observar que los caladores, sacando el calador 2, en promedio están muy por encima de la utilización de lo que son las volcables. También se puede observar que en total se llamó más de 15.000 veces a la limpieza, es decir, se limpiaron más de 15.000 veces los caladores. Son más de 15.000 puestas a punto en todo el mes. Y tenemos una salida del sistema de 20.000 camiones. Ahora, Ignacio les va a presentar... no, perdón, disculpen. Entonces, bueno, pensamos cómo le va la restricción, cómo comprobar que se elevó. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a elevar la restricción? Pensamos en reducir el tiempo de ciclo del calado, es decir, que hacer los 5 pinchazos más rápido, aumentar la cantidad de servidores, es decir, podríamos poner más caladores, o reducir el tiempo de no valor agregado del proceso de calado. Cuando fuimos con estas propuestas, por ejemplo, mantenimiento, nos dijeron que el tiempo de calado no se podía reducir porque era un equipo que ya viene con un tiempo seteado de los pinchazos. Después, el aumento de la cantidad de servidores, los caladores están ubicados en lo que es tierras de la Fuerza Aérea, por lo cual la gerencia no está dispuesto a invertir en un terreno donde capaz el día de mañana tengan que desmantelar las instalaciones, por lo cual nos quedamos con lo que es la reducción de tiempos de no valor agregado. Ahora los dejo con Ignacio, entonces, que les presente cómo vamos a hacerlo, pero el lado bueno es que ya tenemos resuelto cómo vamos a elevar la restricción, y con Arena, mediante la simulación del método actual, del proceso actual y el futuro, ya sabemos cómo elevarla. Bien, bueno, un poco lo que comentaba Gino para agregar, nosotros pusimos esta información que creemos que es conveniente para que puedan entender de raíz el problema. Entonces, bueno, recordando que siempre estamos trabajando con una base de datos de julio del 2019, que fue la situación más crítica por la cual el complejo operó. Entonces, cualquier mejora en este escenario, como Gino les mencionaba, puede ser una mejora real en cualquier otra situación que se presente en el día a día. Por lo tanto, nosotros pusimos algunos datos para después poder hacer la comprobación, una comprobación teórica, en donde, bueno, considerando que trabajó los 3 turnos de 8 horas, el tiempo planificado fue de 1944 horas, y hubo 207 horas de paradas por almuerzo y 406 horas, esto estamos hablando siempre en el mes, de puesta a puntos. Entonces, si restamos la puesta a punto, quiero mencionar que es una puesta a punto por limpieza, por cambio de producto. Es decir, si estamos calando un producto, el producto maíz, y pasamos a calar producto soja, justamente para que no exista una contaminación,
ese calador debe llevar una puesta a punto y el tiempo es fijo y viene determinado por el fabricante. Entonces, restando estos dos conceptos al tiempo planificado, obtenemos el tiempo de operación, ¿sí? Que fue de 1.331 horas durante el mes de julio. Entonces, luego, considerando que de reuniones que tuvimos con los diferentes supervisores y gerentes, nos habían mencionado que más o menos en promedio un 15% del tiempo los operadores tienen en productividades, es decir, de salidas a sanitarios, de charlas entre ellos. Entonces, al restarle estas improductividades al tiempo de operación, obtenemos el tiempo productivo. Pero este tiempo de 1.131 horas. Pero este tiempo, en realidad, tenemos que, obviamente los caladores son equipos y pueden existir fallas o averías, y por lo tanto existieron paradas no planificadas que fueron de 23 horas, y entonces el tiempo real que los que los caladores estuvieron operativos fue de 1.100 horas aproximadamente. Esto nos lleva a ver que la cantidad de camiones, la cantidad de camiones calados durante el mes de julio de 2019 fue de 21.514 camiones, ¿sí? Entonces, justamente nosotros los que tenemos que trabajar es sobre el tiempo no valor agregado, y por lo tanto lo que creemos conveniente es que si reducimos las puestas a punto por limpieza, y cuando hablamos de reducir estamos hablando en cantidades, ¿sí? Es decir, reducir la cantidad porque el tiempo que pasa es fijo y no lo podemos reducir. Entonces, al reducir la cantidad de puestas a punto de estos caladores, eso nos lleva a pensar que vamos a reducir el tiempo de no valor agregado, y por lo tanto los caladores pueden estar operativos durante ese tiempo, ¿sí? Entonces, en un principio aumentaría la descarga. Entonces, como solución a este problema, lo que nosotros decidimos realizar es armar una segmentación de la descarga. Es decir, recuerden que por eso era importante conocer al principio los meses de cosecha, porque nosotros en este caso, bueno, estamos hablando de escenarios, de diferentes tipos de escenarios, y por lo tanto lo que vamos a hacer es asignar, es decir, armar un mix de calado y asignarle a cada calador que trabaje con un determinado producto, un producto específico, justamente para tratar de evitar las diferentes situaciones en la planta, ¿sí? Y disminuir las puestas a puntos. Entonces, para cubrir todas las posibilidades que nosotros tenemos en el complejo, ¿sí? Porque, bueno, el mercado granario es muy cambiante dependiendo de la época del año que se está, planteamos 3 escenarios, ¿sí? Entonces, el escenario 1 básicamente es muy similar al escenario de julio del 2019, y siempre vamos a hablar de proporciones porque no tenemos certeza sobre los granos que van a estar en la playa externa esperando para descargar. Y entonces tenemos 4 productos en el puerto, ¿sí? Un producto mayor al 50%, un segundo entre un 30 y un 50, y los restantes 2 en proporciones menores al 10. Entonces, si se pueden fijar, al calador 1 nosotros le vamos a asignar, siempre le asignamos letras a los productos para no discriminar soja, maíz, porque bueno, se pueden dar diferentes situaciones, y por ejemplo al calador 1 le asignamos el producto A, al calador 2 el producto B, y de esta manera únicamente obtenemos una puesta a punto en el día, al comienzo del día, y al calador 3 le asignamos los 4 productos, donde durante un determinado tiempo va a estar calando el producto A, el producto B y el producto D. De esta forma mantenemos abastecidas las demandas del puerto y de la planta. De forma muy similar, avanzamos con el escenario 2, ¿sí? Donde a cada calador y a cada plataforma volcable le asignamos un determinado producto, que en este caso estamos frente a un escenario en donde hay 2 productos en similares proporciones, ¿sí? Que puede ser en este caso maíz y soja, y un tercer producto en un porcentaje menor al 10%. Y después el tercer escenario, que se da alrededor de los meses de noviembre, que es la cosecha del trigo. En este escenario hay un producto mayoritario, justamente es el trigo, y los restantes 3, es decir, soja, maíz y maíz flim, están en proporciones similares, y procedimos de forma muy similar a asignar a cada calador y a cada plataforma un determinado producto. Entonces, preliminarmente hicimos una comprobación teórica, donde básicamente los tiempos se respetan, tanto en la descarga segmentada o segregada y en la descarga actual, y se pueden ver, como marca el rectángulo verde, ¿sí? Que pasamos de tener 406 horas de puesta a punto a tener 4, obviamente trabajando bajo los escenarios que nosotros planteamos, ¿sí? Lo que conlleva a pensar en principio que hay más o menos un aumento de 6.600 camiones mensuales, ¿sí? Quiero dejar en claro que es una comprobación teórica, por eso ahora Gino le va a presentar el modelo de simulación de la descarga segmentada, para verificarlo. Bien, estamos nuevamente en el mismo modelo, bien, misma distribución.
se hace la misma segmentación de lo que son los camiones en función del si tienen turno o no, y el producto, misma distribución de los camiones en la playa 2. Lo que sí cambia es el proceso de calado. El proceso de calado ahora se va a hacer por horarios inclusive, por ejemplo de 8 a 15, la soja puede ir al calador 1 o al calador 3, pero fuera de ese rango horario solamente debe ir al calador 3. El calador, en cambio el trigo y el flint va solamente al calador 3, y el maíz puede ir al 2 o al 3, también en otro rango horario. De esta manera, ¿qué hacemos? Nos aseguramos que el calador 1 y al 2 no haya puestas a puntos, y el calador 3 solamente sea el que realice las puestas a punto por cambio de productos. Bien. Y luego sigue todo el proceso igual de descarga. En la soja tenemos la misma cantidad de camiones y de plataformas volcables, al igual que en lo que es el puerto de elevación. Los resultados de esta simulación nos llevan a que veamos, por ejemplo, que el calador 1, 2 y 3 aumentaron, o sea, se equipararon lo que son sus utilizaciones, que lo que son la limpieza se utilizó 124 veces la limpieza en todo el mes, y que la salida del sistema, en teoría, aumentaría. Para poder compararlo, vamos a verlo gráficamente, para que sea más fácil, y podemos ver que respecto a las dos salidas de arena, tenemos un aumento de 1930 camiones aproximadamente. En lo que es las utilizaciones, se puede observar cómo las volcables de la molienda todas aumentaron sus rendimientos, sus utilizaciones, y acá se complejiza un poco, así que decidimos hacerlo en promedio, y se puede observar cómo disminuimos la utilización en promedio de los caladores, pero aumentó la utilización promedio de las volcables. Acá teníamos en el 65%, 37%, un 28% de diferencia de utilización. Acá tenemos un 11%, lo que nos lleva a reducir un 17% en la brecha de utilización entre ambos centros operativos. Entonces, con estos resultados podemos observar que al elevar la restricción de los caladores, aumentamos la capacidad de descarga, y es una solución sistémica porque encima nos brinda beneficios en bajar utilizaciones de caladores y subir de volcables. Bien, entonces, para poder llegar a las conclusiones, primero vamos a hacer un análisis económico de las mismas. El mercado granario en Argentina tiene una peculiaridad en la cual el agroexportador le compra los granos al productor en modo FAS, es decir, la mercadería, el productor es responsable una vez que llega al puerto, y el agroexportador la vende a, por ejemplo, Asia en modalidad FOB, es decir, ellos son responsables de la mercadería hasta que la misma está dentro del buque. ¿De qué sirve esto? Bien, vamos a decir que Granos S.A. le vende $450 la tonelada de soja en 2021 a Asia, por ejemplo. Si nosotros a eso le descontamos todo lo que son gastos e impuestos, son $165, y si lo restamos da $285. Sin embargo, Granos S.A. no compra la mercadería al productor a este precio, sino que lo compra al FAS teórico, que es 281. Si hacemos esta resta, nos da son $3,7 de brecha. Esa brecha es la ganancia que tiene por tonelada Granos S.A. Si multiplicamos eso por la cantidad de camiones que aumentamos la descarga y por la cantidad de toneladas, nos da un aumento aproximado de $200.000 mensuales extras. Ahora Ignacio les va a presentar lo que son las metas alcanzadas y pasos a seguir. Bien, bueno, nosotros inicialmente nos habíamos planteado, en este caso, dos objetivos. Uno era aumentar la descarga de camiones, lo cual, mediante las comprobaciones que hicimos, tanto teórica como los modelos de simulación, en principio la descarga real estaría aumentando en 1930 camiones inicialmente, ¿sí? Esto obviamente se puede seguir mejorando. Posteriormente, a través también de la estabilización del proceso, nosotros planteamos los objetivos, pudimos detectar que hay una diferencia de utilización del 11%, ¿sí? Es decir, los caladores disminuyen su utilización y las plataformas volcables aumentan su utilización. Por lo tanto, la diferencia que hay es del 11%, como le mostró Gino anteriormente, se trata de estabilizar un poco más el proceso, por lo cual estuvimos evaluando todo el sistema. Y después tenemos un rédito económico, donde este aumenta más o menos, según el análisis que estuvimos haciendo, puede ser más o menos, en $200.000 mensuales. Luego dejamos algunas acciones abiertas en un futuro donde para seguir trabajando y evaluando, para tratar de equilibrar las utilizaciones de las volcables, porque seguía existiendo una disparidad.
Posteriormente también deberíamos realizar un nuevo análisis del cuello botella, ya que deberíamos verificar que el cuello botella no sea modificado. Y por último, tratar de investigar en nuevas tecnologías para verificar si hay posibilidad de disminuir los tiempos de ciclo con nuevos equipos y nuevas maquinarias. Así que bueno, espero que le haya gustado. Este fue nuestro proyecto final. Y bueno, obviamente dejamos abiertos estos segundos que quedan para preguntas o dudas que queden. Así que bueno, muchas gracias de parte de ambos. Muchas gracias.